capaces de salir, digamos, de Uh, esos bucles, ¿no? Bucles de infelicidad o de insatisfacción, la mayor parte de ellos por no estar haciendo lo que les gustaría haber hecho. Aunque en muchos casos ni siquiera saben lo que les gustaría haber hecho porque no han conseguido ni siquiera detener la rueda de hámster el tiempo suficiente para mm, tomar conciencia y decir, un momento, ¿quién soy yo de verdad? Aparte de lo que me han enseñado, de lo que me han educado, de los entornos en los que he crecido, pero realmente ¿quién soy yo? ¿Qué es importante para mí? ¿Y qué quiero hacer con mi vida? ¿No? Entonces es muy difícil. O sea, la clave está. y hoy tenemos en la casa Ale Villarreal. Un placer, muchísimas gracias por estar acá, Ale, y haber aceptado esta invitación con tu agenda tan apretada que tienes y tantas cosas. Así que enormemente agradecido. Muchísimas gracias a ti, Pedro, encantado. Vamos allá. ¿Quién es Ale Villarreal? Pues mira, yo te diría que Alevi Arán es un soñador desde que nací, prácticamente. Y bueno, he hecho muchísimas cosas en mi vida y he ido, o soy una persona que he ido aprendiendo a vivir con los años. Me he equivocado muchísimas veces, pero bueno, tengo la fortuna de a mis 50 años poder decir que he vivido la vida que quería vivir, con mis errores y con mis aciertos, ¿no? O sea que muy enfocado toda la vida en perseguir mis sueños, muy enfocado en usar la tecnología para ayudar a personas y en esta fase de mi vida, pues intentando ayudar a reducir el estrés usando la tecnología y en mi caso combinándolo con la horticultura terapéutica. Genial, muy bien eso, Ale. ¿Y cómo fue que descubriste eso? ¿Cómo fue que te dijiste, esta es mi pasión"? Una de las cosas fundamentales es que me dijiste es que has vivido la vida como has querido, como que quiere decir que hasta el día de hoy, si miras atrás, no tienes arrepentimiento. Y esto es fundamental, porque mucha gente vive una vida que no es la vida de ellos y cuando llega el momento miran atrás y dicen, uy, ah, no he vivido como he querido. Y entonces, ¿cuándo fue que dijiste, voy a diseñar mi vida y vivirla como yo quiero? Pues mira, yo soy de una ciudad pequeñita, que es Huelva, y en las ciudades pequeñas sucede que, sobre todo en la época en la que a mí me educaron mis padres, yo soy de la generación de, tengo 50 años ahora, claro, los padres en aquella época tenían un conocimiento e intentaban darnos a los hijos lo que ellos pensaban que era lo mejor para nosotros, ¿no? Yo soy el pequeño de mi grupo de amigos de toda la vida, de manera que todos mis amigos fueron a un colegio concreto antes que yo. Mis padres quisieron que yo fuera a ese colegio. Todos mis amigos se fueron a estudiar una carrera antes que yo. Ahora mis padres quisieron que yo fuera a estudiar a esa universidad privada en Madrid, ¿no? Y yo realmente salí de Huelva con 18 años a estudiar a Madrid, no porque yo quisiera hacerlo, y tampoco me fui a estudiar algo que fuera mi vocación, sino porque me vi abocado. Ahí es donde mis padres me fueron conduciendo. Y eso en las ciudades pequeñitas, en entornos como Huelva, es muy complicado oponerse a eso cuando aún no tienes la madurez suficiente, como me pasaba a mí, ¿no? Total, que yo me fui a Madrid y bueno, seguí un poquito la corriente, me fui a aquella escuela privada a estudiar, magnífico, mis padres hicieron una inversión muy importante, pero yo en el tercer año de carrera me di cuenta que a mí no me gustaba aquello. No estaba feliz. De hecho, mi tercer año de carrera, con 21 años, fue la primera vez que yo fui a terapia en mi vida. Porque incluso aquello me provocó un vacío tan grande que yo no sabía realmente lo que estaba haciendo, fíjate, con 21 años. ¿Eh? Y todo fue porque la mayor parte de las decisiones hasta ese momento habían sido tomadas por mí. A partir de ese Mm, momento, cuando yo empecé a ir a terapia y empecé a pensar de otra manera y a salirme un poquito de la invitación, ¿no? Del camino que me había trazado mi familia, mi entorno, es cuando yo empecé a dirigir mi vida, ¿no? Y a partir de ahí descubrí ya. mi primera pasión y desde entonces he ido siguiendo mis pasiones. La primera fue entrar en consultoría, después fue fundar una startup y ahora es usar la tecnología y la horticultura para ayudar a reducir el estrés en el mundo, ¿no? O sea que, pero fíjate, que hasta los 23 años, 21, 22 casi, yo no empecé a dirigir Mm, mi vida, ¿no? Y a vivir esa vida que te decía que desde entonces sí que afortunadamente he podido vivir, ¿no? Equivocándome infinidad de veces, porque que tú vivas la vida que quieres no significa que siempre aciertes, ni muchísimo menos. Lo que pasa que
si tú más o menos sabes lo que quieres, esos errores, esos fallos, esos sinsabores, esas frustraciones, normalmente te sirven de aprendizaje, ¿no? Y más o menos así es como me he ido dirigiendo yo hasta el momento. Sí, claro, es parte del camino. Lo importante es eso, tener esa claridad y decir, esto es parte del camino, habrán fallos, pero lo que no te queda es eso de decir, no lo intenté. Y esa es la parte mala. Y lo que Mm, comentabas también, que a muchas personas les sucede eso, que los padres, qué sé yo, por seguir el status quo, seguir lo que dice la sociedad, pues van por el camino que no los hace felices, que no los llena, que al final dicen, esto no es para mí, como en parte te sucedió a ti. ujú, Entonces creo que, ¿cómo Alex, alguien puede darse cuenta de eso? ¿Cómo puede romper mm, digamos, esa creencia, eso, qué sé yo, no sé ni cómo llamarlo, que nos prácticamente tenemos que seguir este camino porque si no estamos equivocados, porque no va bien así, porque te van a criticar? mm. Bueno, esa pregunta es extremadamente valiosa y en mi opinión la respuesta no es sencilla, es muy difícil, muy complicado. Yo conozco infinidad de personas de los diferentes entornos de las ciudades y países donde yo he tenido ocasión de vivir que en la misma edad en la que me encuentro yo ahora todavía no han sido capaces de salir, digamos, de Uh, esos bucles, ¿no? Bucles de infelicidad o de insatisfacción, la mayor parte de ellos eh, por no estar haciendo lo que les gustaría haber hecho. Aunque en muchos casos ni siquiera saben lo que les gustaría haber hecho porque no han conseguido ni siquiera detener la rueda de hámster el tiempo suficiente para mm, tomar conciencia y decir, un momento, ¿quién soy yo de verdad? Aparte de lo que me han enseñado, de lo que me han educado, de los entornos en los que he crecido, pero realmente quién soy yo, qué es importante para mí y qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Entonces es muy difícil. O sea, la clave está, a mí me sucedió que tuve la fortuna de en aquella época encontrarme con algunas personas que estaban en un nivel de conciencia muy superior al que yo tenía en aquella época, ¿no? Cuando mm, empecé a cuestionármelo todo, ¿no? Con 22 años, ¿no? Y claro, sí, esas sí. personas son absolutamente claves, ¿no? Porque son personas que no son del círculo que te han impulsado a pensar que esa es la única manera de vivir y que solo tenemos ese camino. Y entonces, claro, empiezas a cuestionarte cosas, ¿no? O sea, que sin duda yo creo que tomar conciencia por uno mismo y salirse de la rueda de hámster es muy, muy complicado. En mi opinión, lo mejor es, oye, si tienes algún tipo de atisbo o te puedes parar lo suficiente en tu día a día para decir, ostras, esta no es la vida que yo quiero vivir. Joder, cuéntalo, cuéntaselo a las personas de tu entorno que tú pienses que te van a comprender un poquito, aunque sea, ¿no? Y a partir de ahí Mm. ve tirando del hilo y ve haciéndote esas preguntas, ¿no? Y seguramente poco a poco irás llegando a un nivel de conciencia que es la base para empezar a transformar las cosas, ¿no? Ah, excelente eso. Que a la gente, una de las cosas que a la gente le cuesta es parar, ¿no? Como dijiste, para parar esa rueda de hámster y decir, déjame reflexionar, déjame hacer una introspección, déjame mirar cómo va mi vida y si yo estoy, ¿cómo estoy siendo? ¿Estoy siendo feliz? ¿Me siento bien? ¿Me siento satisfecho? ¿O no? No. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y la gente está tan sumergida en el día a día, en el dale, 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 que al final siguen así y pasa un año, pasa el otro y siguen en las mismas, como tú dices, personas ya con 50 años que siguen ahí y Mm. esos son los que llegan al final, miran atrás y dicen, ¿cuánto tiempo tiré a la basura? Entonces, eso realmente es muy triste y ahí está la solución, parar, mirar, buscar gente que te apoye y desafiar. Creo que hay que tener, Ale, coraje Mm. para desafiar sobre todo a esas personas cercanas, tus padres, tu gente que te quiere y decir, espérate un momento, esta es mi vida, tú me dices que es así, pero yo lo quiero vivir de otro modo. Hay que tener un coraje. Estoy de acuerdo, Pedro. De hecho, yo siempre fui un poco la oveja negra de mi pandilla, amigos de toda la vida, porque fui el que más se resistió, ¿no? A ese camino que nos trazaban nuestros padres en aquellas épocas. Ciudades pequeñitas, las cosas funcionan de una manera muy conservadora. En los ámbitos más o menos en los que te mueves, todo el mundo se conoce, las mismas familias, los mismos colegios, la misma educación, las mismas tradiciones. Es bastante complicado salirte de ahí. A mí me sucedió que
te cuento como anécdota que yo fui, a mí me mandaban mis padres desde los 11 años a estudiar inglés los veranos y con 15 años me mandaron a Estados Unidos. Y fue más tiempo, ¿no? Estuve más tiempo allí en Estados Unidos, en un pueblecito pequeñito, se llama Canfield, en Ohio. Y yo volví de Estados Unidos completamente revolucionado. O sea, Ah, digo, joder, es que hay otras maneras de vestir, hay otras maneras de vivir, hay otras maneras de educarse, hay otros círculos de amigos que no tienen que ser los mismos de siempre. En fin, y entonces yo siempre he sido, ese coraje, la verdad es que lo he tenido desde siempre. Cuesta mucho revelarte, pero también hay una parte importante, con respuesta a lo que tú decías antes, que, joder, tenemos que escuchar a nuestro corazón, tío. O sea, es que nuestro mm, corazón, todos tenemos ahí algo dentro que realmente, si paramos la velocidad de esa rueda de hámster que comentábamos y escuchamos un poquito esa voz interior, que todos la tenemos y que nos dice cositas, o pasa que no lo hacemos ni caso, normalmente, ¿sabes? Ahí encuentra uno, ¿no? La manera de decir, oye, tío, es que esto no es lo que yo quiero, ¿no? O sea, que realmente sí, sí, por supuesto que se necesita coraje, sí. de lo contrario, te quedas atascado ahí. Sí. Ale, ayudas a la gente con el estrés a través de, ¿sabes? Con tus plantas, todo eso, eso me encanta. ¿Y cómo llegaste ahí? Pues Porque sé mira, que la vida te golpeó. pues sí, señor. Mira, yo, como te decía, descubrí un poquito lo primero que yo quería hacer con mi vida, lo descubrí con 22 años. Yo quería trabajar en una gran consultora, porque una vez cuando estaba acabando la carrera vinieron a la universidad a hacernos presentación del modelo de negocio de las Big Four, de Ernst Young, Pricewaterhouse, Deloitte y estas, y yo me quedé enamorado de lo que contaron, ¿no? Vino una socia, me quedé enamorado. Entonces enseñó allí unas diapositivas que salía en la Torre Picasso en Madrid, un edificio precioso, y digo, yo quiero trabajar ahí. Fue lo primero que yo descubrí, ¿no? Entonces yo entré en consultoría y estuve 10 años maravillosos en consultoría, trabajando 16 horas al día, incluso más, porque es verdad, Uf, se trabaja mucho. Es un modelo en el que se trabaja mucho. Mucha gente dice que se explota a las personas. Yo no lo vivía así. Yo quería ser explotado porque en ese momento lo que yo quería era aprender. Estaba en un momento en el mm, que yo quería devorar el aprendizaje. Y claro, tuve ocasión de trabajar para sectores como el telco, utilities, el sector del hospitality and leisure, las compañías aéreas, los hoteles, el government, la administración pública. Yo aprendí viajando un montón. Yo no tenía en aquel momento compromiso, con lo cual realmente para mí fue maravilloso. Hombre, mucho trabajo, es verdad. Ahora si volviera atrás, quizá intentaría equilibrar un poco algunas cosas, pero da igual, aprendí un montón, ¿no? ¿Qué pasó? Que bueno, llegó un momento en el que yo empecé a sentir ese vacío. Y como yo ya había conectado con mi voz interior, a los mm, 22, cuando mi sí. primera etapa en terapia, entonces digo, un momento, Ale, espérate, que esto ya nos ha pasado. ¿Qué te pasa si además ahora aparentemente lo tienes todo, estás trabajando en lo que quieres, tienes una buena posición, ganas un buen salario, tienes independencia total, te va bien en el negocio, tienes el respeto de tus jefes? ¿Qué te pasa? Vivía en Mallorca, un sitio maravilloso. Y entonces, poco a poco, yo descubrí que lo que a mí me pasaba es que después de salir de Huelva con 18 años, con 36 yo ya empezaba a sentir la necesidad de volver a mi tierra, de volver a Mm, estar más cerca de mi familia, de volver a estar más cerca de mis amigos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hice al final? Bueno, pues empecé a montar mi plan B, que tardé casi 2 años, porque tú no dejas la gran consultoría y te vienes a Huelva sin nada, porque ya tienes un nivel de vida y ya tienes que de alguna forma organizarte. Y mi plan B, como aquí no hay consultoría de las grandes, pues fue hacerme emprendedor. Entonces fundé mi primera startup. Como yo había trabajado en tecnología, pues hicimos una cosa muy loca en aquella época, que es usamos augmented reality, realidad aumentada combinada con simulación, para intentar ayudar a atraer a las nuevas generaciones de gente joven a las carreras industriales, a la FP, ¿no? Detectamos un gap que había ahí, que habíamos estado empujando a todo el mundo a la universidad en los últimos 30 años. Parece como que si no ibas a la universidad, pues no podías tener una vida exitosa, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha producido un desequilibrio en los mercados de trabajo a nivel global y ahora hay demasiados universitarios en algunos sitios y faltan trabajadores cualificados, ¿no? Con lo cual, digo, oye, vamos a hacer esto. Y bueno, fue maravilloso porque a mí me sirvió para volver a mi tierra y empezar la startup, ¿no? Aquello fue, o sea, fue un boom de ilusión, porque ya te digo, yo tenía los medios, tenía el tiempo, volví a mi casa, además emprendí con un amigo de la infancia, todo precioso, ¿no?
Y bueno, así fue durante unos cuantos años, ¿no? Lo que pasa es que sacar una startup tecnológica adelante es extremadamente complicado. Yo no sabía lo complicado que era. Eh, Pensaba que yo venía de trabajar el sector más complejo y más duro, ¿no? Que como es la gran consultoría. Pero que va. Montar una startup hoy día en tecnología, eso es otra historia. Entonces, bueno, pues empezamos 4 personas, mi socio y yo, y un ingeniero de hardware y uno de software. Y bueno, la verdad que fue un viaje apasionante, ¿no? Conseguimos, no sé muy bien cómo sacar aquello adelante, porque en aquella época no había Venture Capital, el ecosistema de startup estaba muy inmaduro, con lo cual era muy difícil conseguir financiación. Mm. Yo me gasté todos mis ahorros de todos los años en consultoría, mi socio hipotecó una casa que tenía. Conseguimos sacar aquello adelante y yo lideré todo el desarrollo de negocio internacional, con lo cual me pasé durante 7 años 200 días al año de media viajando por el mundo, Uf. construyendo un canal de distribución que dejé 84 partners en 52 países. Fue maravilloso vender tecnología hecha en Huelva a gobiernos, pues, gobierno de Alemania, de Estados Unidos, Wow. de Tailandia, de Rusia, grandísimas empresas como General Motors, Siemens, Volkswagen. O sea, una maravilla, ¿no? Pero acabé muy mal física y emocionalmente. El estrés ahí era inabordable ya. Yo tenía la presión de la generación de ingresos de una compañía, que empezamos siendo 4, pero yo la dejé con casi 100 empleados, la mayor parte de ellos familias de aquí de Huelva, gente que nos conocemos, gente que depende de ti, Mm. que a ti te vaya bien en tu desarrollo de Sí. negocio. Entonces vas sintiendo, aunque no te das cuenta, yo no me daba cuenta, una presión que en mi caso acabó el día 7 de enero de 2020 con un tromboembolismo pulmonar que casi no lo cuento. Tuve 6 semanas en la UCI y bueno, ya te digo, Pedro, de no saberse si iba a ser capaz de superar aquello, ¿no? O no, ¿no? Entonces, nada, pues afortunadamente fui capaz de superar aquello y estando en casa convaleciente del tromboembolismo, en mi peor momento físico y emocional, con una depresión de caballo, porque yo no sabía que me podía morir con 43 años, tenía un hijo que en aquella época tenía 3 años y yo solo pensaba en, hostia, ¿y ahora qué pasa con mi niño, no? Mm. Entonces, yo me sentí muy vulnerable, muy bajo. Además, físicamente tardé bastante en recuperarme porque no podía respirar bien, entonces no podía ni levantarme del sofá sin agotarme. Fueron unos meses muy complicados, tío. Pero cuando me empecé a recuperar un poquito, y entramos ya en pandemia además, un amigo americano me habló del Horticultural Therapy, terapia a través de las plantas, ¿no? No sabía qué era, pero me puse a investigar y resulta que cuando estamos estresados o tenemos ansiedad, depresión y nos ponemos a cultivar plantas, aunque sea en casita, pues mucha gente experimentamos una mejor. Eso fue lo que me sucedió a mí. Ah. Soy una persona muy creativa. A mí se me encendió una bombillita con aquello del estrés, las plantas. Empecé a cultivar y empecé a escribir y de todo aquello nació mi nuevo propósito de vida, ¿no? Mi misión actual, ¿no? Que es intentar compartir con el mundo que quiera escucharlo todo lo que yo he aprendido de cómo no gestionar en los entornos laborales, tanto en consultoría con las 16 horas como después si tú decides montar tu startup, que está muy bien, pero que hay algunas cosas que, hombre, si alguien me hubiera orientado un poquito, quizá, ¿no? Lo podía haber disfrutado tanto o más sin que me pasara factura, ¿no? A ese nivel físico y emocional, ¿no? Y nada, Pedro, pues ahora estamos embarcados en eso. De eso nació un proyecto muy bonito que se llama Growers Go, que tiene la misión Mm. de ayudar a que más personas en el mundo reduzcamos nuestro estrés usando la base científica de la horticultura terapéutica, ¿no? Tenemos una aplicación que es un juego en donde cultivamos plantas que representan competencias clave para la vida y básicamente el propósito que tenemos es intentar ayudar a todas esas personas que algunas veces se han puesto a trabajar en buenos propósitos, ahora que ha sido año nuevo, pues nos pasa a muchos, pero que el día a día nos termina pasando por encima y acabamos abandonándolo todo, ¿no? Entonces, aquí es donde está la gran lección que yo he aprendido de las plantas. Las plantas y las personas nos parecemos mucho. No necesitamos mucho tiempo y mucha atención para florecer, pero sí un poquito todos los días. Es decir, todos los días nos tenemos que prestar un ratito para pararnos y para pensar en nosotros, para respirar, para reflexionar y
a través de una serie de microcambios que podemos ir reportando en la aplicación, pues ir enganchándonos, ¿no?, a ese hilo conductor para crecer, ¿no? Y mientras cuidamos el mundo, nos cuidamos a nosotros mismos. Ese más o menos es el proyecto en el que estamos ahora. Excelente, excelente. Me encanta eso, Ale, porque la verdad que el estrés le está pasando factura a muchísima gente en el mundo en el cual vivimos hoy. Se ve el estrés como algo muy normal en las corporaciones, en las empresas. Y no es así. La vida no está hecha de estrés. Hay un cierto tipo de estrés, hasta un límite, que es estrés bueno, que te da la adrenalina, que te ayuda a hacer las cosas, que te carga, pero a partir de ahí ese estrés diario, ese estrés te liquida. Y entonces, ¿tienes dos, tres consejos para a través de lo que tú haces con las plantas, alguien que nos esté viendo y escuchando, cómo puede comenzar? Bueno, yo creo que lo fundamental lo comentábamos antes, ¿no? Es muy importante que encontremos el espacio, el tiempo y la energía, que no es nada sencillo con las vidas que llevamos, para salirnos un poquito de nuestro día a día y pararnos un poco a pensar. Da igual, llámalo meditación, llámalo reflexión, llámalo mindfulness, llámalo un ratito en silencio contigo mismo, sin ninguna distracción, y a partir de ahí empezar a pensar, ¿no? Decir, oye, ¿realmente me sucede, como le pasa a mucha gente, que los años se me están pasando volando y quizá no estoy sacando todo el potencial que llevo dentro? Esa pregunta es mortal, ¿eh? Es muy dura, Mm, pero realmente, wow. claro, hay que cuestionarse, porque normalmente la respuesta va a ser, es verdad, se me están pasando los años de mi vida volando, sobre todo a partir de los 40, los años empiezan a pasar, no sé por qué motivo, muy rápido. A mí me ha pasado. A mí de los 40 a los 50 me ha volado la vida y no quiero ni pensar qué va a pasar de los 50 a los 60, ¿no? Mm, Con lo cual, y oye, si eso es así, o sea, la vida es complejísima. Probablemente estoy en un trabajo que no me gusta, o tengo un jefe que no me trata bien, o mi familia no me entiende, o no me llevo bien con mi pareja o con mis amigos. Siempre, siempre va a haber o vamos a tener la oportunidad de echarle la culpa a alguien. Eso sucede, pero por ahí no es. El tema es, da igual, si es que realmente todo lo que necesitamos para estar serenos, tranquilos, felices y en paz, ya está dentro de nosotros mismos. Y esto es lo que yo he descubierto con las plantas. Las plantas a mí me han enseñado en estos 5 años cultivando muchas cosas, pero una de ellas sobre todo es esta. Es que el ritmo al que vivimos las personas no es natural. El ritmo mm. al que vivimos las personas es de locos. Y además, Sí, no lo elegimos nosotros. Nos vemos envueltos, ¿no?, en una sociedad en la que realmente el funcionamiento de la sociedad, y nosotros somos simples peones en ese tablero, no responde a nuestro bienestar. El interés no es nuestro bienestar. Los intereses son otros. Hablando, por ejemplo, del tema de las redes sociales y de las pantallas, el interés es que tú estés ahí todo el rato que se pueda, porque mm, hay unos señores que son muy poderosos que monetizan, ¿no?, con claro. tu tiempo y con tu atención, ¿no? Entonces, consejos fundamentalmente, oye, tío, busca como sea, si no, o busca ayuda, o vete a terapia, o algún amigo, alguna amiga que esté en un nivel de conciencia un poquito superior al tuyo, y empieza a explorar por ahí, ¿no? Y luego, lo otro que te diría, Pedro, es esto, o sea, eh, si no te quieres poner a cultivar, que vas a descubrir un universo fascinante, por lo menos entiende esto, o sea, entiende que no necesitas hacer una transformación brutal, las transformaciones brutales no funcionan ni se perpetúan. Necesitas empezar a hacer pequeñas cositas al día, igual que una Mm, planta necesita un poquito de luz y un poquito de agua o de humedad cada día, ya está. Pero si tú intentas regarla mucho, te la cargas la planta. Esto es igual. claro. Los seres humanos, un poquito. Y entonces ahí es donde está el gran reto, en la persistencia, en encontrar la manera de, pase lo que pase al final del día, buscar esos 10 minutitos para ti. Y si te consigues enganchar a ese camino, normalmente luego irás descubriendo una senda que se va abriendo y entonces cuando realmente pueden suceder transformaciones de mayor calado. Sí, claro, como bien dices, siempre el primer paso es parar, reflexionar y decir, a buscar la solución. Qué interesante eso que comentas de las plantas, wow, fenomenal.
hay que ponerse a cultivar y sobre todo con la aplicación. ¿Dónde, Ale, antes de seguir, las personas que nos están viendo y escuchando, te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar la aplicación? ¿Cómo Sí, funciona todo? fíjate, Pedro, que nosotros sacamos la primera versión de la aplicación simplemente para intentar escuchar, ¿no? Qué pensaba la gente, diferentes perfiles de usuarios en diferentes países. Hemos hecho entrevistas a usuarios de más de 20 países ya. Y la verdad es que ha sido muy, muy bonito, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas, ¿no? De qué necesita la gente para eso, para tener una herramienta que te permita pase lo que pase en tu día a día, hombre, si un día no lo haces no pasa nada, ¿no? Pero que tú tengas, digamos, la motivación de volver a la aplicación porque ahí hay una plantita que depende de ti. Es como un Mm, Tamagotchi, el concepto del Tamagotchi, ¿no? Pues es lo mismo, básicamente, ¿no? Entonces, sacamos esta primera versión, de ahí hemos cogido un montón de aprendizajes. El app está gratuita, ahora mismo disponible tanto en el App Store como en el Google Play, para Android y para iOS. Tú pones Growers Go y te la mm. bajas y puedes usarla sin ninguna limitación. Y ahora, seguramente será a principios de marzo o mitad de marzo, ya sacamos la versión comercial de la aplicación, ¿no? Tanto para personas como, sobre todo, también para empresas e instituciones, ¿no? Con la que empezamos a hacer pilotos de herramientas para que los empleados tengan algún sitio en donde puedan aprender algo importante cada día y reportar microhábitos para el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. Excelente, me encanta. Y ahora hablaremos de lo que son las organizaciones y cómo va este tema, pero antes quería ver también, porque sé que hace poco inauguraste un hotel, Ah, sí, entonces, ¿cómo va sí. eso? ¿De qué se Pues, trata para el eso es bienestar de la gente? sí, eso es otra locura, Pedro. Eso fue un poco, Lo tuyo es de locura en locura. como te decía, que yo soy una persona muy de corazón, ¿no? Hay gente más racional, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy de corazón, ¿no? Yo tuve la fortuna de vender las acciones de mi primera startup bastante bien, ¿no? Con lo cual conseguí ahí un dinero que me dio una tranquilidad financiera. Entonces, cuando yo ya estaba escribiendo el proyecto de Grow Go, de la aplicación, algunas personas que me asesoran financieramente me dijeron, oye, le tenemos que poner un poco de dinero del que hemos ganado en inmobiliario. Y a mí no me gustaba el inmobiliario, no es una cosa que me guste. Comprar cosas para Mm, las más caras simplemente sin aportar valor no me movía mucho, ¿no? Pero en esas que llegó a mí un edificio precioso en la ciudad de Huelva. Fue un antiguo hotel que se creó en 1969, que dejó de ser hotel en los 70, luego fue clínica, fue hospital, de hecho ahí ha nacido media ciudad. Ahora cuando yo ya tengo el hotel, la gente me llama y dice, oye, que ahí nací yo, tío. Digo, "Coño, pues qué bonito, ¿no?" mm, Y entonces yo compré el edificio con la idea de hacer una residencia de estudiantes, porque hablé con la Universidad de Huelva y necesitaban sitios, ¿no? O plazas para estudiantes que querían venir a estudiar a Huelva, pero no había plazas para ellos, ¿no? Pero a mí, Pedro, aquel proyecto, que ya tenía el plan de negocio y todo, no me decía gran cosa, ¿no? A nivel de corazón, ¿no? Y en sí. estas que tuve una conversación cuando ya se empezaron hasta las obras, de rehabilitación del inmueble, ¿no? Y tuve una conversación con un amigo mío. Yo trabajo en consultoría para casi todas las hoteleras de España. Tengo muy buena relación pues, con personas en Meliá, en Barceló, Iberostar, OC. Y un amigo que es el VP de tecnología de una de estas empresas me dice, Ali, ¿por qué no haces un hotel, tío? Si a ti te encantan los hoteles, has sido consultor de hoteles, has viajado por todo el mundo, con lo cual he vivido en hoteles durante bastante años Sí. de mi vida. Y entonces se me encendió otra de esas bombillitas, ¿no? Y digo, ostras, esto sí que mola, tío. Total, que me puse a escribir y ya tenía hasta una marca para el hotel o los hoteles, ¿no? Porque seguramente hagamos más. Y cuando yo escribía en un documento que yo llamé entonces Guest Experience, lo que yo quería que sintiese la gente al entrar en mi hotel, eh, Mm, todo el rato me traía cosas de Growers Go. Hasta que en una de estas digo, ostras, si yo lo que quiero hacer es un hotel temático de esto, ya. crecimiento personal y plantas. Y ahí empezó a fluir todo de una manera preciosa. Entonces sí, después de 20 meses de proyecto, hemos abierto en Huelva el primer hotel temático de crecimiento personal que yo conozco en el mundo, no conozco ningún otro, ¿no? Porque es un hotel que tiene una aplicación y en donde los huéspedes se involucran desde el principio en todo lo que nosotros proponemos en la aplicación, que es aprender algo cada día
y cuidar el medio ambiente y cuidarte a ti mismo, pues lo haces desde que haces el check-in en el hotel, ¿no? O sea, que es maravilloso, ¿no? Y al mismo tiempo, además, todos los huéspedes están contribuyendo a que el hotel sea un hotel sostenible. Porque, por ejemplo, el hotel está lleno de plantas que he plantado yo y el agua para las plantas, aquí en Huelva llueve poco, la conseguimos del agua que los huéspedes ahorran en sus... Mm, utilizan el agua en el hotel, pues nosotros tenemos unos cubitos, por ejemplo, en las duchas, y ahora la gente se ducha con su cubito y mientras el agua sale a la temperatura que tú quieres, se va llenando y luego el personal coge eso, lo lleva a unos depósitos y con eso regamos las plantas. Y es increíble como wow. desde el minuto uno, todos los huéspedes, y te hablo de diferentes perfiles, chavales más jóvenes, mochileros, nómadas digitales, gente que viene por negocios, familias, todo el mundo está llenando sus cubitos y ayudando al hotel, ¿no? Y luego Qué incluso bien. dicen, qué buena idea lo del cubito. Como yo reporto el hábito en la aplicación, yo quiero un cubito para seguir haciéndolo con mis hijos cuando volvamos a casa, ¿no? O sea que la verdad que está siendo un inicio muy, muy bonito. Llevamos muy poquito tiempo abierto, pero muy ilusionados, la verdad. Ah, fascinante, maravilloso eso. Hay que ir a ese hotel. La gente tiene que ir ahí. Yo espero un día poder ir Bueno, yo cuando... espero que tú vengas, Pedro, y que toda la gente venga porque realmente, de verdad que está pasando, ¿no? Que todo el mundo que está viniendo, lo que nosotros queremos que la gente sienta cuando disfrutan de nuestros espacios, está pasando, ¿no? Que no hay nada más ilusionante que eso, porque tú puedes tener una visión en tu cabeza, pero Mm, después tú tienes que ejecutar eso y luego tienes que eh, ver si realmente tus clientes o tus invitados, tus usuarios, realmente llegan a percibir aquello por la que tú estás haciendo lo que haces, ¿no? Y eso está pasando, ¿no? Entonces, está siendo un comienzo súper ilusionante, todo el equipo está muy motivado por ese motivo, ¿no? qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ale, vamos a tocar al punto ahora que es también muy importante en tú que pasaste por eso, en las organizaciones, el tema del liderazgo, bienestar, personas, vamos a poner las personas en el centro, pero eso es mucho carteles en las paredes, mucha fachada, mucho bla, bla, bla en las redes, aquí, allá, mucha propaganda, muchos lemas, pero al final muy pocos lo hacen. ¿Cómo tú ves esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué sucede? En mi opinión personal por la experiencia que yo he tenido, hay muchísimo que hacer, Pedro. No es porque las organizaciones no empiecen a estar sensibilizadas, que afortunadamente cada vez sucede más, ¿no? Mm, Bueno, ahora también hay excusas de, pues está la responsabilidad social corporativa, hay una Agenda 2030 con una serie de objetivos que por ahí las organizaciones incluso pueden argumentar, ¿no? Que de, oye, es que invertir en las personas o en realmente cuidar a las personas es que puede ser hasta rentable, ¿no? Desde un punto de vista, o incluso es que lo necesitamos por compliance, por cumplimiento de normativas, pero así no se cambia nada. En mi opinión, lo que tiene que suceder es que las organizaciones realmente, hablo de los propietarios de las empresas, de los consejos de administración, mm, se den cuenta de que esto realmente es una estrategia en la que si se implementa correctamente todo el mundo gana. Porque si tú cuidas a las personas en tu empresa, y eso no significa que le demos carta blanca para que todo el mundo haga lo que quiera, no significa eso, porque luego también mm, hay empleados que cuando tienen esa posibilidad no la aprovechan, ¿no? O sea, las empresas y las organizaciones obviamente tienen que cumplir sus objetivos, pero si nosotros desde las empresas somos capaces de transmitir correctamente a la gente lo que la empresa necesita de ellos y después conseguimos darle a las personas los medios, las herramientas, la confianza y la independencia y la flexibilidad para trabajar, normalmente esas organizaciones van a prosperar muchísimo mejor. De esto hay infinidad de ejemplos hoy día, ¿no? sí, Pero lo que primero tiene que pasar, y nosotros empezamos a trabajar ahora con algunas instituciones en ese sentido, es, oye, es que si los directivos, si los jefes, si los líderes están estresados y no tienen educación emocional, porque nadie se lo ha enseñado y por tanto no mm, gestionan bien sus emociones, es imposible implementar este tipo de culturas. Porque una persona estresada no es una persona consciente y una persona consciente, aunque tú sepas que es bueno tratar bien a tus colaboradores,
pues si tienes un mal día le vas a pegar un grito a uno, ¿sabes? Y le vas a decir no sé qué a otro. Y cuando alguien te diga, oye, ¿puedo teletrabajar? Porque es que tengo a mi niña, ¿qué tal? Pero le vas a decir, pues no puedes teletrabajar. Y si no quieres te Ujú. vas, ¿sabes? O sea, que creo que hay que empezar por los líderes. De hecho, nosotros estamos preparando una propuesta de talleres para reducir el estrés y para priorizar el bienestar, y con las instituciones, y hay empresas de todos los tamaños, y públicas y privadas, con las que empezamos a hacerlos. Mi propuesta cuando me preguntan por dónde empezamos, Ale, es con los jefes. Hay que Claro. sacar a las direcciones generales, hay que hablar de esto, tenemos que formar a los líderes y a partir de ahí vamos un poquito hacia abajo, ¿no? Pero entonces yo creo, Pedro, que queda muchísimo que hacer, pero el problema fundamental no es que las organizaciones no empiecen a tener en sus agendas que hay que priorizar el bienestar. El tema es que realmente no se están implementando, en mi opinión, las medidas adecuadas para hacerlo. Porque el tema de la fruta y el tema del tal, eso, pero no, o sea, empieza por educar emocionalmente a tus líderes y a partir de ahí Mm, invierte un poquito de tu tiempo en trabajar habilidades clave para la vida a todos los niveles de la organización. excelente. Ale, el punto es que creo que se está muy focalizado en el corto plazo, en el resultado ya, y eso es lo que tienen miedo estos líderes que dicen, bueno, yo quiero resultados, si le doy un poco de carta blanca a la gente, pues ya sabe, esa cultura de que tengo que estar ahí también. Ahora ves como muchas empresas, inclusive Amazon y todo eso, están diciendo, no, todo el mundo a la oficina, todo el mundo a la oficina, que Mm, un poco es una locura. Lo importante son, tú quieres resultados, yo te garantizo resultados desde donde quiera que yo esté, mientras te respete tu cultura, respete todo lo que tenga que respetar, pero dame mm. la libertad para yo sentirme mejor. Y entonces ahí hay una gran contradicción. Sí, sí, yo creo que es una cuestión de compromiso mutuo, ¿no? Porque hemos hablado un poco de, obviamente, los que realmente tienen más capacidad de cambiar las cosas son los que están en el nivel de toma de decisiones, ¿no? En organizaciones, empresas, instituciones públicas, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo por hacer. Pero luego está el otro lado, y ahí te lo digo yo desde mi experiencia como empresario, que yo he montado Mm, y ido equipos grandes y ahora con mi startup nueva o con la anterior, no todo el mundo, no todo el mundo valora la propuesta esta de flexibilidad que tú le pones encima de la mesa. Entonces, pero en mi opinión, la solución no es cortar la flexibilidad, la solución es trabajar, que es muy complicado, pero trabajar de la mejor manera posible en identificar el talento adecuado, transmitirle muy bien a estas personas tu misión y ser capaz de equivocarte lo menos posible a la hora de elegir a tus colaboradores. Pero eso sí, cuando los elijas, déjales trabajar, ¿sabes? Porque ya. todo el mundo gana. ¿Qué sucede? Que es verdad que en el lado de los empleados también hay mucho. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo en un proyecto nuevo como este, pues he tenido que despedir personas que realmente, Pedro, yo me decía, joder, pero si les he dado, o sea, los he contratado meses antes de abrir el hotel, les he dado formación a cargo de la empresa, han trabajado poquísimas horas, les he dado flexibilidad total, he escuchado para hacer el tema de las vacaciones en función de lo que necesitaba cada uno. Les pago muy por encima del convenio. Y a pesar de eso, pues hay personas pues que no sé, ¿sabes? Que seguramente no estén en el nivel de conciencia o de madurez necesario para realmente poder atender un tipo de relación profesional flexible, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad es compartida y creo que hay Mm. trabajo por hacer a los dos lados, ¿no? Sí, cuando se trata también de tu cuidado, también está esa parte, pero la parte de que el individuo, cada uno es responsable eres responsable de tu autocuidado, de tu bienestar. Entonces, ya si la empresa, si la organización, la cultura no te lo permite, pues bueno, ya esa es otra historia, pero si tienes más o menos la posibilidad, comienza por ti, trata de dormir bien, trata de llegar a acuerdos con tu líder para que no me mandas correo a esta hora y llegar a esas cosas. ¿Y cómo se le llega a la conciencia, Ale, a estos líderes, a estos jefes, para Mm. que acaben de hacer ese chip? ¿Qué se les da? ¿Cómo tú te sientas con ellos y les explicas, mira, esto
es así, porque nos han inculcado esa creencia, ¿no? De que Mm, para ser exitoso en la vida hay que estar siempre al pie del cañón, siempre pendiente de todo, siempre ahí respondiendo todo, y que si no es así, entonces no estás cumpliendo con las reglas, no estás siendo como tienes que ser. Y cuando un líder, ya que lo comentabas, eh, actúa de este modo, pues está dando, dice, hay que liderar con el ejemplo, estás dando el ejemplo, pero estás dando el mal ejemplo. mm. Bueno, yo creo que afortunadamente, fíjate que yo te voy a lanzar un mensaje muy optimista en este sentido, ¿no? Por el trabajo que yo vengo haciendo en esta última etapa, ¿no? Con el proyecto nuevo de reducción de estrés, yo he hablado con personas, con líderes de organizaciones públicas y privadas de distintos tamaños y sectores en los últimos 4 años, en muchos países, Pedro? Mm, Afortunadamente no hay que convencer a nadie. O sea, ya cuando tú hablas con un líder, y te hablo de o un socio de una compañía, o alguien de un consejo de administración, o un director general, un manager, un jefe de equipo, todo el mundo reconoce mm, que está estresado, tío. Y todo el mundo reconoce que no está feliz, ni no están contentos, y que seguramente no estén liderando, ¿no? Como les gustaría. Entonces, hay un espacio de oportunidad muy mm, importante, en mi opinión, ¿no? Y luego hablas con empleados y sucede lo mismo. Hay empleados que también, hablando de esto, fíjate, y si tú te quejas porque tu jefe tal, porque tu jefa cual, porque los horarios tal, porque no te han subido cual, porque el compañero de al lado tal, porque digo, ya, tío, pero ¿y qué haces para cambiar eso? O sea, exacto. y yo he trabajado mucho en el mundo corporate y es verdad, yo estaba allí y tenía mis épocas en las que, dependiendo de con qué compañeros fueras a tomar los cafés, al final, pues todo el mundo malmete y todo el mundo, y le echamos la culpa a todo el mundo, al sistema, a la empresa, a los compañeros, al jefe, pero casi nadie hace esa reflexión personal, es decir, vale, perfecto, todo esto no funciona como a mí me gustaría, pero ¿yo qué estoy haciendo para cambiarlo? Y si no lo puedo cambiar, ¿qué estoy haciendo para construir un plan B y buscarme otro Mm, sitio? En vez de quedarme aquí mal metiendo y generando toxicidad, ¿no? Que eso sucede en ambos lados. Está el jefe tóxico, pero también está el colaborador, el compañero y el empleado tóxico, ¿no? Entonces, eso no tiene ningún sentido. Afortunadamente, ya te digo, si las organizaciones empiezan a invertir un poquito de tiempo y presupuesto en estas cosas, creo que ambos lados, tanto los líderes como los empleados, están abiertos, porque todo el sí. mundo reconoce que vivimos mucho más estresados de lo que nos gustaría. Sí, de acuerdo contigo. Y creo que el parteaguas aquí fue la pandemia, que fue un golpe duro, pero hizo a la gente tomar conciencia y decir, wow, ¿qué es esto? Hay que cambiar. Y como dices, menos mal que se están dando grandes pasos, pero queda mucho por hacer todavía. Muchísimo, Así muchísimo. que Queda mucho. fenomenal. Ale, vamos a aquí 2 o 3 preguntas para ir cerrando ya. Tú, digamos, ¿en qué gastas el dinero sin pensarlo? Así, ¡puf! Pues mira, ¿te puedes creer que yo he sido una persona que he tenido dinero en mi vida en diferentes fases? Cuando trabajaba en consultoría, tenía dinero y en aquella época, como te decía, que no tenía compromiso, lo gastaba en lo que me apetecía, pues en ir, venir, en viajar, ¿no? Ahora, con los años, me voy dando cuenta que cada vez gasto menos dinero, Pedro, aunque no te lo creas, porque realmente, no, verás, porque yo ahora disfruto de las cosas más sencillas del mundo. He sentido y he tenido muchas o infinidad de posesiones materiales y tengo una vida muy cómoda, ¿vale? Pero no gasto dinero en mi día a día actualmente, ¿verdad? Gasto dinero en mi familia, en la educación Mm, de mi hijo. Y luego es que los hobbies que tengo son muy baratos, porque a mí me gusta cogerme mi tabla de longboard y echarme al agua a coger olas. Fíjate tú, o me gusta irme a jugar al golf, que hombre, una vez que tú ya tienes tus palos de golf, pues ya. Entonces, no gasto dinero y viajar ya no viajo tanto como antes, porque he viajado tanto, Pedro, que le he cogido un poco hasta manía a viajar lejos, ¿sabes? Eh, al final, la condición humana, yo creo que como siempre queremos lo que no tenemos, ¿no? Y yo he tenido muchas de estas cosas ya en mm, mi vida, ahora valoro otras cosas. Yo ahora disfruto con mis ratitos, pues esta mañana he trasplantado unas espinacas y yo, ¿sabes? Y he podado ayer por la tarde mi limonero y fíjate tú si me salen barato a mí mis aficiones de ahora, ¿no? O sea que no, yo ahora mm. mismo
no estoy en un momento de mi vida en el que gaste dinero en casi nada. No, te lo gastas en eso, en tu afición, en tus plantas, en eso. Está bien, cada uno con lo suyo. Si tuvieses o tienes, vamos a decir que tienes 30 segundos y tuvieses todas las cámaras, Ale, de la televisión del mundo, para ti, un regalo, Ale Villarán, con todas las cámaras del mundo, ¿cuál sería, qué mensaje le darías al mundo entero? Pues que no merece la pena vivir ni un solo minuto estresado, que la vida se nos pasa volando y que todo lo que necesitamos para estar bien, para sentir paz, serenidad y estar felices, ya lo tenemos dentro. Así que no pierdas tiempo, ¿m? Y empieza a tomar el control y las riendas de tu vida, porque si lo haces, va a ser liberador emocionalmente y maravilloso para ti y para todo lo que te rodea. No, me encanta eso, me encanta, fenomenal. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito, yo te diría que es llegar a un punto o a un nivel de conciencia en el que no necesites nada para sentirte bien realmente. A mí eso no me ha pasado casi en ningún momento de mi vida, ¿eh? Lo he empezado a conocer ahora, últimamente, desde los 40 años, como quien dice, ¿sabes? Para mí el éxito es poder despertarte cada día eh, con la ilusión o con la satisfacción de estar dirigiendo tu vida hacia donde tú la quieres dirigir, hacia donde te dicta tu corazón. Y que realmente cuando van pasando esos días, al final del día tú digas, joder, qué bien me siento, siento satisfacción con lo que estoy haciendo. Y luego, muy importante, para mí, el éxito es intentar contribuir, aunque sean pequeños detalles, como una sonrisa cuando te cruzas con alguien por la calle, a dejar el mundo de nuestro alrededor un poquito mejor Mm, de lo que nos encontramos. Yo así soy totalmente feliz. magnífico, magnífico. Muy bien eso. ¿Y qué hace para ti a un buen líder? ¿Qué características debe tener un buen líder? Dos, tres, las que tú creas. Pues un buen líder tiene que ser visionario, tiene que ser inspirador, tiene que ser generoso, tiene que saber escuchar y tiene que ser honesto. Para mí son las cualidades fundamentales. Pues genial. Ale, ¿dónde las personas que nos están viendo y escuchando te pueden escuchar, te pueden encontrar para comunicar contigo, para lo que quieran contigo? Ahí estás en LinkedIn, siempre muy Sí, poderoso. en LinkedIn, sí, en LinkedIn pues publicamos varias veces por semana intentando insistir en este mensaje siempre, ¿no? De todo, en base a todo lo que hemos ido aprendiendo, pues oye, que intentemos, ¿no? No echarle la culpa a todo lo que tenemos alrededor, a tomar conciencia de que al final la única persona que realmente es responsable de lo que nos pase en el mundo somos nosotros mismos. O sea, entonces, ahí en LinkedIn me pueden encontrar hablando de estos temas y a disposición para lo que yo pueda contribuir desde lo que he aprendido hasta este punto en mi camino. Maravilloso. Y que la gente se descargue de la app y que vaya a tu hotel en huelga. Aquí os estaremos esperando. De hecho, me hace mucha ilusión que si bajas por aquí lo hagas, porque Seguramente. será maravilloso. Además, ahora empezamos a hacer una serie preciosa de entrevistas a personas de diferentes sectores, ¿no? Porque yo quiero demostrar que el estrés es algo que nos afecta a todos. Antes se No. llamaba autoayuda, después pues ahora Mm, desarrollo personal, crecimiento personal, pero realmente al final del día si vivimos estresados, es que cuando ya no tengamos posibilidad de vivir, vamos a sentir un arrepentimiento brutal y eso tiene que ser dolorosísimo, ¿no? Entonces hay que tomar las riendas, da igual lo que pasa a nuestro alrededor e intentar sacar lo mejor que tenemos nosotros mismos. Seguro que todos nos acordamos de momentos maravillosos en donde nos hemos sentido felices, realizados. Joder, retoma aquellos momentos y conecta con el momento en el que te vas a morir, tío, porque eso ayuda mucho realmente, ¿no? A mm. decir, oye, que ya está bien de tonterías, tío, que no dejo pasar un día más. Claro, y una de las cosas, aprovecho que yo hice, es busqué una aplicación de esas que hay por ahí que te envejece y me puse bien viejo y tengo Muy esa foto buena. ahí y cada rato la miro. Y Muy- digo, cuando yo llegue aquí, espero llegar, tengo fe, creo que sí. Cuando yo llegue aquí, que yo mire atrás, ¿qué voy a decir? Sí, Y creo sí, que eso es sí. muy potente.
Es muy potente. De hecho, eso hay algunos autores que lo llaman mentalidad del lecho de muerte. Yo tuve la fortuna, entre comillas, porque salí adelante de aquella situación de que la vida Mm, me parase en seco. Yo es que vi muy cerca que me podía morir. Hombre, espero que la gente no tenga que llegar a eso, ¿no? Pero sí claro, que conectemos con el momento en el que ya seamos unos ancianitos, si Dios quiere, llegamos, como tú dices, y digamos, oye, tío, realmente yo he aprovechado mi vida. ¿eh? Como me hubiera gustado. Y eso es muy potente, ¿eh? Si eso no lo hacemos de vez en cuando y lo sí, incorporamos como hábito, incluso escribimos las respuestas, pues por ahí vas encontrando, ¿no? Esa ayuda que comentábamos antes de cómo empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y tomar el control. muy bien. Pues excelente, Ale, me ha encantado esto, has compartido cosas muy potentes, muy buenas, que seguramente las personas que nos ven y nos escuchan le ayudarán a sentarse, a reflexionar y a diseñar una vida que tenga mucho más sentido y que puedan vivir mucho más felices, que ese es el objetivo de esto. Así que muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo y aportar tanto. Gracias a ti, Pedro. Un Un abrazo. abrazo, chao.